Buenas tardes. Realmente me hacía ilusión empezar a predicar, parar y cantar. Lo digo en serio, me hacía ilusión. Otro día lo hacemos. Además, está bien porque, claro, normalmente preparamos la reunión, el orden de la reunión, preparamos cosas, pero muchas veces el orden que tenemos o el programa que tenemos no se puede seguir y por lo que sea pues hay que improvisar un poco. Y eso está bien porque eso quiere decir que al final es la vida tienes que improvisar. No estás cocinando, se te quema la comida y tienes que improvisar otra comida con algo que no planificabas, ¿no? Entonces, bueno, eso es la vida, improvisar es la vida. Pero gracias a Dios que lo tenemos preparado y que tenemos recursos para no quedarnos en blanco. Muy bien, y para no quedarnos en blanco, en esta tarde vamos a seguir con la séptima entrega de nuestra serie Señales de Vida. Ya vamos llegando al final. En la primera entrega de esta serie os hacía una invitación. La invitación era a leer el Evangelio de Juan. Os invitaba a durante estos días en el que estaremos reflexionando, estudiando, escuchando, meditando sobre el Evangelio de Juan, sobre los milagros en el Evangelio de Juan, leerlo. No os voy a preguntar cuántos los habéis leído, seguro que todos lo han leído, pero si por casualidad hubiese alguno que aún no lo ha leído, leedlo. Leed el Evangelio de Juan. Y sobre todo, leedlo pensando sobre todo en esta pregunta. ¿Qué nos dicen estas señales sobre Jesús? Y cada una de las 7 señales que vamos a estar reflexionando nos dice algo sobre Jesús y nos apunta a la persona de Jesús y nos hace la invitación de creer en Él y a partir de creer en Él tener una vida plena en su nombre. Y en esta tarde la señal que vamos a ver es cuando Jesús le da vida, le da luz, le da visión a una persona que estaba ciega. Pero antes voy a empezar hablando de este hombre. ¿Sabéis quién es? ¿Sí? ¿Quién pensáis que es? ¿Sí? ¿Quién piensa que es Albert Einstein? ¿Y quién no está seguro que sea Albert Einstein? ¿Quién no está seguro? Mirad, Albert Einstein, no sabemos si es este señor o no, Albert Einstein descubrió la teoría de la relatividad. Y cuando pues, él estaba presentando esta teoría, lo invitaban a diferentes foros universitarios para explicar la teoría y todo esto. Y entonces al final, pues, claro, tuvo que ir a muchas universidades, a muchos foros para explicar. Y Einstein tenía un chofer que le acompañaba siempre. Y al pobre chofer, pues, le tocaba escuchar su exposición, la misma exposición, universidad tras universidad, universidad tras universidad. Cuando llevaba ya un montón de veces que escuchaba la exposición, el hombre, el chofer, le dijo a Einstein, oye, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no nos cambiamos? Yo me visto de ti, tú te vistes de chofer y yo doy la exposición. Y se ve que Einstein era una persona así de la broma, ¿no? Que le gustaba la broma y dijo, buena idea. Entonces se cambiaron, el chofer se vistió de Einstein se vistió del chofer, no sabemos si aquí era Einstein o el chofer, no lo sabemos. Y llegaron los dos a la universidad y el chofer dio magistralmente, punto por punto, la charla de Einstein. Pero ¿qué pasa? Que ese día, uno de los profesores que estaba en el público levantó la mano y le hizo una pregunta acerca de la teoría de la relatividad al chofer vestido de Einstein. Y claro, el chofer en ese momento, ¿qué va a contestar? Él solamente se sabía la charla, no sabía nada más. Y salió del paso diciendo, mira, tú eres profesor, ¿verdad? Pues esa pregunta es tan fácil que mi chofer te la va a contestar. Bueno, muchas veces proyectamos que sabemos algo, que estamos iluminados, pero la verdad es diferente. Y en esta tarde, a partir del texto de Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 7, vamos a estar reflexionando sobre 2 temas importantes. El problema del mal en el mundo y el problema de la falta de visión en la iglesia. Vamos a hablar de esas 2 cosas, el problema del mal en el mundo y el problema de la falta de visión en la iglesia. Y vamos a leer
el texto de Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 7, dice, yo lo leo en la Biblia de las Américas, tenéis aquí proyectada la Reina Valera, y dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, diciendo, Maestro, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús respondió, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, dice Jesús, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y habiendo dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos y dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. El hombre ciego fue, se lavó y regresó viendo. Esta historia es muy especial y hay una cosa muy interesante porque esta historia empieza dándonos o invitándonos a reflexionar acerca de uno de los grandes temas y grandes problemas de la vida, y es la existencia del mal en el mundo. ¿Sabéis? Se han escrito muchos libros acerca de este tema. Se han escrito muchos foros, muchas conferencias, muchas tesis, muchos estudios sobre la existencia del mal. ¿Cómo encaja la existencia de Dios con la existencia del mal? Y ninguno de estos foros ha podido responder la pregunta. Un filósofo griego de nombre Epicuro, que vivió en el siglo III a.C., se hacía esta pregunta. ¿Por qué un Dios bueno y todopoderoso permite el sufrimiento? Tal vez, decía Epicuro, porque no es todopoderoso. Tal vez es todopoderoso, pero no es bueno. La existencia del mal contradice la existencia de un Dios así. ¿Qué pensáis vosotros? Epicuro dijo esto hace 23 siglos. ¿Y sabéis? Hoy en día aún no tenemos respuesta para esa pregunta. Después de Epicuro, tanto la religión como la filosofía han intentado dar respuesta a esta interrogante, pero aún no tenemos respuesta para esto. Y los discípulos de Jesús, sin tener la formación filosófica de Epicuro, también se hacían preguntas similares. Discutían teológicamente sobre qué ocurrió para que este hombre naciera ciego. La mentalidad de ese momento era esta: si a ti te pasaba algo mal, es porque habías pecado. Si tenías una desgracia, una crisis, una fatalidad, era como consecuencia del castigo divino. Así que los discípulos piensan, claro, este hombre nació ciego, con lo cual no pudo haber pecado. Si este hombre no pecó, a lo mejor pecaron sus padres. A lo mejor el pecado ocurrió cuando la madre estaba embarazada. Y de esa manera ellos habían construido una reflexión teológica en torno al problema de este hombre. Y sabéis que todas las discusiones que nosotros tengamos sobre el problema del mal no hace ningún bien al que está sufriendo. Podemos hablar todo lo que queramos, horas y horas, acerca de la existencia del mal. Podemos reflexionar, debatir, escribir, pensar, meditar, discutir, todo lo que vosotros queráis acerca de la existencia del mal, por qué existe el mal, por qué no existe el mal, pero ninguna de esas cosas hará que el mal cambie. Y Jesús dice, mirad, mientras estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Jesús les está explicando, podemos debatir y podemos preguntarnos, pero lo importante no es eso. Lo importante es cómo hacemos para remitir el mal. ¿Cómo hacemos para remitir el mal? Mirad, es probable que los seres humanos no podamos dar respuesta satisfactoria al problema del mal en el mundo. Pero lo que sí podemos hacer, ¿sabéis qué? Es, como dijo Jesús, ser luz en el mundo. Lo que sí podemos hacer es trabajar para deshacer las obras del mal y glorificar a Dios. Un ejemplo de ello, un ejemplo muy cercano. Los jueves, como dijo Ana, que tenemos aquí abierto, los jueves hacemos una actividad que se llama Spy de Deuras, que vienen chicos del barrio y durante un rato estamos con ellos, les ayudamos a hacer sus deberes y pasamos un rato cantando o hablando acerca de un tema. Hace un par de semanas hablábamos acerca del bullying, de eso de hacer el vacío o tratar mal a los compañeros y cómo podemos evitarlo, ¿no? Y les gustó mucho esta reflexión, este diálogo que hicimos con ellos. Pero imaginad
que en lugar de pasar tiempo con ellos, los voluntarios que venimos, nos pusiésemos a reflexionar acerca de por qué existe gente vulnerable, por qué hay gente que lo pasa mal, por qué hay gente que no tiene la oportunidad de tener un espacio de refuerzo escolar. Si estuviésemos simplemente reflexionando y pensando sobre eso, discutiendo sobre la existencia de gente vulnerable, ¿le haríamos alguna ayuda a estos niños? No. En lugar de eso, ¿qué se hace? Venimos, les ayudamos y de esa manera revertimos el mal y ayudamos a glorificar a Dios. Por eso entendemos que realmente el problema o el tema importante no es intentar responder la pregunta ¿por qué existe el mal en el mundo?, sino cómo las personas que tenemos la luz de Dios en nuestro corazón podemos trabajar día tras día para remitir el mal en el mundo. Y por eso este milagro es tan importante, porque nos señala hacia esa dirección. ¿Cómo resolver el problema del mal en el mundo? A lo mejor no responder la pregunta del mal en el mundo, pero sí cómo trabajar para remitir el mal en el mundo. Y luego nos explica que el mal en el mundo también tiene que ver con la ceguera espiritual de muchas personas. Fijaros, este milagro es interesante por varias razones. Una de las razones es porque en la Biblia Jesús es el único que da vista a los ciegos. En toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, mucha gente hace milagros, pero dar vista a los ciegos, solo lo hizo Jesús. Y es interesante porque Jesús, cuando da vista a este hombre que había nacido ciego, no solamente ayuda a que vea físicamente, sino que también ayuda a su ceguera espiritual. Y pienso que esta es la dirección hacia donde el milagro nos quiere que nos dirijamos. Quiere que entendamos realmente que lo más importante no es tanto el milagro de dar vista a este hombre ciego, sino lo que eso significa: abrir los ojos del entendimiento, poder entender realmente lo que significa mirar con los ojos de Dios. ¿Y por qué eso es importante? Porque pienso que el problema de mucha gente hoy en día no es que esté ciega físicamente, sino que está ciega espiritualmente. Y lamentablemente, al decir esto, nos estamos refiriendo a gente que está fuera de la iglesia, pero también a gente que está dentro de la iglesia. Creo que el problema de mucha gente hoy en día es la ceguera espiritual, tanto fuera como dentro de la iglesia. Ahora, ¿por qué la gente está ciega? Mirad, hay varios motivos. Uno de ellos es por ignorancia. Mucha gente está ciega por ignorancia. En España y en Cataluña, mucha gente no tiene ni idea de lo que son los protestantes. Mucha gente simplemente no sabe quién es Dios y lo que Dios les ofrece. Un ejemplo: Eva es profesora de instituto y a veces tiene estudiantes evangélicos en clase. Y en ocasiones hacen reuniones de profesores para evaluar el desarrollo de los alumnos. Y en muchas ocasiones, claro, está Eva allí en la reunión y están hablándole mal de los evangelistas. La gente ni siquiera sabe cómo nos llamamos. Evangelistas, le dice. Y muchas veces Eva le dice: oye, pero ¿sabéis? Yo soy evangélica, que no evangelista. Hay mucha gente que simplemente desconoce, está ciega espiritualmente por ignorancia, porque no sabe acerca de Dios, de la Biblia y el mensaje de salvación que Él les ofrece. Y esta gente que está ciega por ignorancia tiene una solución, y es que nosotros nos levantemos y les expliquemos cuál es el mensaje de salvación que el Señor ofrece. Si nosotros no decimos nada, estas personas seguirán creyendo que Dios es un Dios malo, como decía Epicuro, un Dios airado, un Dios que no le importa el destino y el sufrimiento de las personas, o cuando mucho, un Dios que encuentra placer en enviar a gente al infierno. Hay mucha gente que piensa de un Dios así, y esto evidentemente es ignorancia, así que de nosotros depende que las personas no sean ignorantes, sino que tengan un encuentro real con el Señor. También las personas pueden estar ciegas por las circunstancias. Hay gente que han sufrido mucho, que han pasado muchos problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, problemas de relaciones, gente con el corazón dañado, dolido y destrozado. Algunas de estas personas están realmente enojadas con Dios. Recuerdo una compañera de trabajo que me explicaba que ella no podía creer en Dios. Me decía: Nelson, yo no puedo creer en Dios. Y yo le pregunté: ¿por qué no puedes creer en Dios? Y ella me dijo: porque Dios se llevó a mi madre el día de Navidad, el 25 de diciembre. O sea, ¿qué Dios
sería capaz de eso. Así que yo no puedo creer en Dios. No puedo ni celebrar la Navidad ni creer en Dios. Hay mucha gente así. Hay mucha gente que tiene el corazón realmente dañado. Hay mucha gente que está enojada con Dios. Ellos dicen, si Dios existe, seguro que se olvidó de mí porque yo estoy sufriendo mucho. Y hay un personaje en la Biblia que todos conocemos, es Job, que sufrió mucho. Y Job le pasó una crisis muy importante y al final tuvo una audiencia con Dios. Dios le permitió tener una reunión con él y Dios le hizo una pregunta muy importante y le dice, Job, tanto que te quejas o tanto que intentas entender el sufrimiento, y Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? Y es interesante porque Job quería saber el porqué del sufrimiento, lo que nos pasa a todos, ¿no? ¿Por qué pasan cosas malas a la gente buena y por qué pasan cosas buenas a la gente mala? Y Job quería entender eso y tiene una audiencia con Dios. Y claro, tú te imaginas que si Dios te concede una reunión con él y tú tienes esta pregunta, que es la pregunta difícil que se ha hecho la humanidad durante cientos y cientos de años, que a lo mejor el Señor te la pueda contestar. Pero ¿sabéis qué? Que el Señor no le contesta esta pregunta. No le contesta la pregunta difícil, pero le contesta la pregunta grande. No le contesta la pregunta difícil, pero sí le contesta la pregunta grande. Y ese es el kit de la cuestión de lo que me gustaría explicaros en esta tarde. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De alguna manera Job dice, ahora lo entiendo. Claro, y tú lees el libro de Job y dice, pero Job, el Señor no te contestó la pregunta. ¿Por qué Job dice, ahora lo entiendo? Porque a Job no se le contestó la pregunta difícil, pero sí se le contestó la pregunta grande. Los discípulos, como Job, también se estaban haciendo esta pregunta de ¿por qué? ¿Por qué nació este hombre ciego? Sin embargo, la pregunta correcta no es ¿por qué?, sino ¿quién?, ¿a quién y para qué? Y aquí lo tenéis. La pregunta difícil, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Pero la pregunta grande es ¿quién, a quién y para qué? La primera pregunta podemos decir que es infinita, no tiene respuesta, por lo menos para nosotros, para nuestra mentalidad, para nuestra forma de pensar. Es imposible entenderlo. Epicuro lo dijo y hasta el día de hoy no sabemos darle respuesta satisfactoria a esta pregunta. Sin embargo, lo importante no es que le demos respuesta a una pregunta infinita, que posiblemente no la tiene, sino que nos hagamos la pregunta correcta. ¿Quién, a quién y para qué? Porque cuando nos hacemos la segunda pregunta, la pregunta grande, ¿sabéis qué ocurre? Que el mal empieza a remitir. Mientras estamos preguntándonos por qué existe el mal continúa. El mal sigue existiendo y el mal sigue haciéndole daño a las personas, porque mientras nos lo preguntamos, el mal sigue corriendo. Sin embargo, cuando nos hacemos la pregunta grande, cuando realmente nos hacemos esta pregunta, el Señor muchas veces nos dice, oye, tú eres la luz, hazlo tú, empieza tú, corrígelo tú, trabaja tú, hazlo tú. Y esto es fantástico porque de esa manera entendemos que el Señor no nos envía a contestar la pregunta difícil, pero sí nos anima a contestar la pregunta grande, a mirarle a Él y mirándole a Él y teniendo las fuerzas que Él nos da, empezar a remitir las obras de maldad que encontramos en el mundo. Y esa es la misión de la Iglesia. Como os he dicho, hoy en día hay mucha gente que tiene una ceguera espiritual y podemos decir que muchos también están cegados por el miedo. Fijaros, en el texto que hemos leído, en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, versículos 18 en adelante, se nos explica cómo los padres de este hombre que nació ciego tenían miedo, tenían mucho miedo. Vamos a leer Juan 9, del 18 al 23, dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Ellos no se lo creían, los dirigentes religiosos de la época de Jesús. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego,
Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Entonces el evangelista explica esta reacción tan extraña de los padres del muchacho. Dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Fijaros, cómo el miedo muchas veces ciega. La ceguera espiritual también es ocasionada por el miedo. ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos nos hemos quedado callados por el miedo? Muchas veces el miedo ha hecho que no denunciemos las cosas que están mal. ¿Y sabéis qué? Cuando la religión emplea el miedo para mantener calladas a las personas, entonces es muy evidente que Dios no está en ese lugar. El Evangelio de Juan lo denuncia de manera muy clara. Estos dirigentes religiosos, podemos decir los pastores, los líderes de la sinagoga, estaban utilizando el miedo para callar el testimonio de la sanidad de este hombre. Cuando desde la religión, desde la iglesia, desde la predicación, desde el púlpito, desde la teología, desde la enseñanza, se utiliza el miedo, os puedo asegurar, hermanas y hermanos, que Dios no está en ese lugar. Dios jamás emplea el miedo para cortar las alas a nadie. Si alguna vez habéis sentido que se utiliza el miedo para manteneros callados, para manteneros inmóviles, Dios no está ahí. Dios no está en ese lugar. Dios no utiliza el miedo. Los religiosos sí, Dios no. Y por último, también somos cegados por las tradiciones. Y posiblemente el ser cegados por las tradiciones es una de las peores experiencias que un creyente pueda experimentar, porque cuando hablamos de ceguera espiritual muchas veces pensamos en la gente que no viene a la iglesia y decimos, bueno, claro, ellos están ciegos, no tienen el entendimiento que nosotros tenemos, no tienen el Espíritu Santo, pero ¿sabéis qué? Que los creyentes, las personas que han tenido un encuentro con Jesús, en algunas ocasiones también pueden experimentar ceguera espiritual a través de las tradiciones. Vamos a seguir leyendo el texto, versículo 24 hasta el 34, fijaros qué dice. Dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, porque nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Fantástico. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Mirad, yo no sé mucho, este hombre dice, mirad, yo no sé mucho de teología. Yo no me sé el libro de Levítico en hebreo de memoria, como tenían que saberse estas personas. Yo no sé recitar toda la ley de memoria. No sé todas las enseñanzas de los maestros. No sé tanta teología como vosotros, le dice este hombre a los maestros de la ley. Pero le dice, mirad, solo sé una cosa, y habla de su experiencia. Yo antes era ciego, pero ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulo de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios, y esta es una declaración teológica de primer nivel, una declaración teológica de primer nivel, posiblemente la declaración teológica más profunda y más hermosa de todo el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Si tenéis Biblia en papel, hoy en día tenemos Biblia en los dispositivos móviles, pero si tenéis Biblia en papel y no sois muy escrupulosos, subrayad este versículo. Yo lo tengo subrayado en todas mis Biblias, este versículo, porque me parece fantástico, una declaración teológica de primer orden, profunda, hermosa y emotiva. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego.
Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Lo expulsaron ¿por qué? Porque estas personas tenían una forma de pensar muy concreta. Ellos decían, mirad, los pecadores no guardan el día de reposo y Jesús no guarda el día de reposo. Así que Jesús es un pecador. Este era el aforismo que ellos utilizaban. Ellos habían llegado a esta conclusión. Los pecadores no guardan el día de reposo. Este hombre no guarda el día de reposo, así que este hombre es un pecador. Y el ciego tiene el razonamiento contrario. Él dice, yo antes era ciego, pero ahora puedo ver. Y ¿sabéis qué? Que mucha gente le pasa esto. Está cegada por vivir en religiosidad, por intentar acercarse a Dios desde la religiosidad. Mucha gente vive bajo las normas implacables de la religión. Y yo me gustaría deciros y me gustaría explicar en esta tarde que pienso que si Dios nos ha llamado a libertad, si Dios nos ha hecho libres, ¿por qué muchas veces nosotros volvemos a atarnos otra vez a la religiosidad? Os contaré una historia. Es una historia que oí. No sé si es verdad o mentira. Siempre hago esta salvedad porque, claro, hablo desde el púlpito, no hablo ex cátedra, hablo de lo que yo he oído. Pero me parece una ilustración interesante. Es un experimento de unos científicos que explicaban cómo nace un paradigma. Esta era la manera que ellos intentaban explicar cómo nace un paradigma. Y ellos, el experimento era el siguiente. Cogieron 4 monos y los metieron en una jaula y pusieron una banana, un plátano, colgando de un hilo y una silla. Cuando un mono se subía a la silla para intentar coger el plátano, caía agua helada. Y claro, a los monos no les gusta el agua helada, a nosotros tampoco. De manera que siempre que un mono subía, caía agua helada. Así que llegó el momento en que ninguno de los monos, por mucha hambre que tuviera, se subía a la silla para coger la banana. Y cogieron a un mono y lo sacaron y metieron a un mono seco. Y el mono seco, nada más entrar a la jaula, ¿qué hizo? Fue a coger la banana. Pero ¿qué pasa? Que nada más subirse a la silla sin que cayera agua, los otros 3 monos mojados lo cogieron y lo molieron a palos. Así que el mono dijo, no me voy a subir a coger la banana. Cogieron otro mono mojado y metieron otro mono seco. Y entonces lo mismo, el mono seco nuevo intentaba coger la banana, los demás lo cogían y lo molían a palos porque no querían que cayera agua helada. El mono no sabía por qué, pero le cascaban, ¿no? El golpe se lo llevaba. No sabía por qué, pero el golpe se lo llevaba. Fueron sacando a todos los monos mojados hasta que todos los que entraban, todos los que habían dentro eran secos, que no sabían que caía agua. Pero, sin embargo, siempre que un mono quería subirse a la silla y coger la banana, los demás, sin saber por qué, lo cogían y lo molían. Así nace un paradigma. ¿Por qué se hacen las cosas que se hacen? ¿Por qué hacemos las cosas en la iglesia? ¿Por qué seguimos tradiciones? ¿Por qué seguimos costumbres? ¿Por qué? Muchas veces no lo sabemos, muchas veces ni siquiera lo entendemos, pero es que esto siempre se ha hecho así toda la vida. Y no voy en contra de las tradiciones, no me malinterpretéis, me encantan las tradiciones, pero me encantan las tradiciones que apuntan hacia la vida y hacia la dignidad. Cuando la religión, cuando el discurso de Dios se utiliza desde el miedo para imponer y para imponerse sobre el otro, para cercenar y cortar la dignidad de los seres humanos, entonces se convierte en un paradigma seco, un paradigma sin amor, y entonces esto no proviene de Dios. Y esto es religiosidad, cuando no puedes explicar por qué se hacen las cosas, cuando lo que se hace no se orienta al amor, no se orienta a la vida, no se orienta a la dignidad y a la felicidad de los seres humanos, entonces estamos ante la religiosidad y ante la ceguera espiritual. Y yo no creo que Dios quiera eso. Y por eso es importante que la iglesia constantemente diga esto mismo que decía este hombre. Yo antes era ciego, pero ahora veo. Ahora puedo ver. Tenemos que abrir los ojos espirituales, los ojos de nuestro entendimiento, poner nuestra mirada no en las tradiciones y en las costumbres, sino en Jesús, porque solamente Jesús
puede hacer que nuestra ceguera espiritual se acabe. En esta tarde me gustaría acabar esta reflexión con una oración pidiéndole justamente esto al Señor, diciéndole: Señor, abre mis ojos. Y vamos a acabar con una canción en forma de oración o una oración en forma de canción.